muchas gracias. Vamos a hacer la difícil misión de tratar de advertir cómo se viene la agenda legislativa el próximo año. Recién Cristóbal habló de la agenda política, y yo creo que la agenda política, si bien también es incierta, algo de luces más tiene sobre qué puede pasar en las elecciones del próximo año. A nivel legislativo, en cambio, yo lo veo un poco más difícil. Como panorama general, tenemos que, por supuesto, es último año de gobierno, es un año electoral, y los años electorales tienden a ser años de mucho cambio. O sea, perdón, más que de mucho cambio de mucha más volatilidad. Los proyectos de ley tienden a cambiar según las presiones sociales, según lo que está pasando en la calle. Los parlamentarios, sobre todo cuando ellos van a la reelección, son mucho más cuidadosos de qué impulsan, qué presentan, etc. Acuérdense de lo que pasó con los retiros en el último ciclo electoral. Los retiros tuvieron una marcada fase, los retiros de AFP tuvieron una marcada fase relativa a las elecciones. Y puede que acá pase lo mismo. Sin embargo, existen señales claras de lo que puede avanzar y lo que probablemente no avance, y sobre eso me voy a centrar. Y quiero hablar básicamente de tres grandes agendas: la agenda social, la agenda económica y la agenda política. ¿Ya? Bueno, hay una metodología de análisis que nosotros ocupamos en nuestra consultora y tiene que ver con este mapa de calor, ¿cierto? Según riesgo y según probabilidad. El cuadrante rojo, el que más nos preocupa, que es el que de mayor riesgo, de mayor probabilidad de avance. Acá, como ustedes son de distintas industrias, no me voy a referir a los riesgos, solo me voy a referir a la probabilidad de avance. ¿Ya? Primero, sobre la agenda social, sin duda, el proyecto más importante y sobre el que más se va a centrar la agenda es pensiones. Si ese proyecto fracasa o no se llega a acuerdo o no se alcanza a ver, es probable que otros proyectos se reactiven, pero si es que efectivamente se logra un acuerdo y la agenda se centra en esa, no veo mucho margen para ver otros proyectos al menos en simultáneo. Se podrían ver después. Pero la agenda política, la agenda legislativa y sobre todo la agenda entre los parlamentarios y el Ejecutivo tiene capacidades limitadas. ¿Ya? Y hoy día ustedes saben que hay toda una polémica con respecto al 0,5%, el 0,5 puntos porcentuales, y es impresionante cómo pasamos de discutir 3-3 a hoy día centrar la discusión en ese 0,5. ¿Ya? Y yo creo que la discusión no se va a mover mucho ahí. Yo creo que si llega a haber un acuerdo, va a ser en torno a si es todo capitalización individual o si hay un leve margen que se va, no a reparto. El diputado Ramírez hoy día sale aclarando que no quiso decir reparto, sino que de alguna compensación o algo así. Otros proyectos que igual puede que tengan algo de avance son la extensión del postnatal. Este es un proyecto que a mi juicio ha pasado muy piola. Casi yo no he visto noticias en prensa, opiniones, pero es un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados, que ya fue aprobado en general en la comisión. Decidieron votarlo en particular en la misma comisión antes de llevarlo a la sala, ¿ya? Pero es un proyecto que puede tener bastante repercusión para la empresa, para la industria, porque aumentaría el postnatal a 1 año. Después tenemos dos proyectos que son bien interesantes, son el de igualdad salarial entre hombres y mujeres, que ese ya está en segundo trámite, ya fue aprobado por la Cámara y está en el Senado. Después, como van a ver ustedes, casi toda la agenda legislativa está en el Senado y por lo tanto puede haber una especie de cuello de botella en el Senado para ver temas que son fundamentales. De hecho, las mismas pensiones también están en el Senado. Y este proyecto salió bien bueno, a mi juicio, de la Cámara de Diputados. Y de alguna forma genera buenos principios para que se respete el principio de no discriminación entre hombres y mujeres. Hay otro proyecto que es el de promoción de jóvenes sin experiencia previa, que era bastante nefasto para la industria, exigía un porcentaje de jóvenes que había que contratar sin experiencia, lo que era un poco contraproducente en el fondo, pensando que las mismas empresas a veces ofrecen práctica, etc. Eso cambió y ahora el proyecto está enfocado en promover la contratación, pero no en una cuota. Y finalmente tenemos, como siempre, la agenda de retiros y la agenda de la ley de ISAPRE, las leyes de ISAPRE, digo yo, porque está por un lado la ley larga de ISAPRE, que se empezó a discutir ahora que sacamos la ley corta, pero la ley corta tiene una especie de revival, ¿cierto? A propósito de las quejas que han habido sobre los pagos de la ISAPRE. Entonces ya hay mociones que se han presentado sobre cómo debieran ser los pagos, y eso, por supuesto, puede trabar la agenda. Después, en cuanto a la agenda económica, esto es más corto. La agenda social, sin duda, es la más importante y es la que probablemente se coma casi todo el 2025. Con respecto a la agenda económica, lo principal, el pacto fiscal, hay que ver qué va a hacer Marcel, si finalmente presenta esta idea de bajar el impuesto a las empresas, subiendo los impuestos a las personas, aunque hay que decir, acá no hay ni siquiera acuerdo dentro del oficialismo.
Están muy enredados y probablemente haya cuestionamientos antes de presentar una nueva propuesta. Recuerden ustedes que la última reforma tributaria, antes por supuesto del proyecto de cumplimiento tributario, la última reforma tributaria grande fue rechazada en la Cámara en primer trámite. Entonces el ministro Marcel sabe que no es fácil conseguir todos los votos en primer trámite. Y hay una máxima acá. Los que llevamos tiempo trabajando en el Congreso lo sabemos, que cuando un proyecto pasa al primer trámite es mucho más fácil que pase el segundo. Lo importante es pasar el primero. El CERNAC con dientes no ha pasado el primer trámite, sigue enredado, está muy enredado. Hace varios meses que no logra salir de ahí y por lo que hemos reporteado es porque no calza bien, no hay mucho acuerdo sobre cómo seguir. Hay muchos costos de transacción y por lo tanto hay cuestionamientos sobre cómo seguir adelante. Y yo me atrevo a adelantar que probablemente la agenda se mueva más en de la lámina anterior que de lo que está en esta lámina. Finalmente están los dos famosos proyectos de permisología, ¿cierto? El de permisología sectorial y el de permisología ambiental. El primero, el de permisología sectorial, ya pasó a segundo trámite, ese entró por la Cámara y pasó a segundo trámite, está en el Senado. Y el otro, el de permisología ambiental, entró por el Senado y se mantiene en el Senado en primer trámite. O sea, eso demuestra también el cuello de botella que hoy día está teniendo el Senado. Finalmente, en cuanto a la agenda política o agenda institucional, tenemos la famosa reforma al sistema político. Este es el gran proyecto que se formó como para el último año de gobierno. Se presentó por el Senado, lo presentaron un grupo de senadores. Ahora supimos que los diputados al parecer presentarían su propio proyecto, porque no les gustó el de los senadores. No sabemos qué va a pasar ahí. Y yo me atrevo a decir que este proyecto, si hablábamos antes de los costos de transacción, es de los que más costos de transacción genera. Y si tengo que hacer una apuesta, yo apuesto a que va a costar mucho que salga. Hay una intención, y esto va a estar por supuesto profundamente equivocado, y hay una intención de que el proyecto salga ahora, entre diciembre y enero, para que no sea contaminado por el ciclo electoral que comienza el próximo año. Pero yo lo veo muy difícil, y como consultor tengo que decir lo que opino. De hecho, si ustedes se fijan, este año se tramitó otra reforma política, la que convirtió la elección en 2 días, ¿cierto? Y generaba la multa y todo eso. Y ese proyecto se trabó mucho. Ese proyecto que era chiquitito, que era para sacarlo en 1 o 2 semanas, estuvo meses en tramitación y costó mucho poner de acuerdo a los distintos actores políticos. Si algo hemos aprendido es que a los actores políticos les cuesta mucho ponerse de acuerdo cuando se trata de temas que les afecta a su propia parcela, sus propios partidos, etc. Porque ellos al mismo tiempo tienen que poner de acuerdo a distintas colectividades. Entonces yo veo difícil, no imposible, pero difícil que la reforma al sistema político avance al menos rápido. Y después tenemos otros proyectos que sí pueden avanzar más rápido. Bueno, ya salió el Ministerio Público, pero ahora viene todo el proceso de implementación. Y por supuesto hay varios proyectos que están dando vuelta ahí de lucha contra el crimen organizado, las RUF, ¿cierto? Las reglas del uso de la fuerza. Y yo creo que también la agenda se puede concentrar en materia de seguridad pública, porque es una agenda bastante atractiva para un gobierno, en el último año de gobierno cuando hay elecciones de por medio. Finalmente, la agenda de probidad es clave, a mi juicio, y puede avanzar, porque es una agenda contraria al sistema político que tiene pocos costos de transacción. Cuesta poco que se pongan de acuerdo gobierno y oposición. Y ahí tenemos la ley de la ley de lobby, que ingresó por el Senado, que se está tramitando en primer trámite, y tenemos la ley de transparencia, una ley muy antigua que viene desde el gobierno anterior, que está en el Senado también, pero está en segundo trámite. Y esa, en el fondo, le quedan menos trámites para salir. Finalmente, inteligencia artificial fue un proyecto que ingresó el Ejecutivo a mediados de año, un proyecto que partió con harta fuerza. En las últimas semanas no ha sido puesto en discusión, se ha quedado un poquito más atrás, pero yo tengo la convicción de que es un tipo de proyecto que puede de nuevo resurgir en el último año de gobierno. Este proyecto sí está en la Cámara de Diputados y por lo tanto también, como tiene la agenda más despejada, es probable que salga, porque aparte es una muy buena señal para un gobierno sacar un proyecto con algo tan clave como la inteligencia artificial. Finalmente, tenemos entonces la coyuntura es el año electoral y por supuesto hoy día el Ejecutivo sabe que necesita consenso, necesita acuerdos, necesita pactar con la oposición, ya lo hemos visto en pensiones, y también por supuesto, como les decía, en año electoral va a depender mucho de la presión ciudadana, va a depender mucho de lo que diga la opinión pública.